4. El aquí y ahora. En cualquier discusión sobre el segundo cuerpo y el segundo estado, una de las preguntas más comunes es, ¿a dónde vas? Al evaluar todos los experimentos quedó claro que había 3 entornos de segundo estado. El primero de ellos, a falta de otra denominación mejor, lo identifiqué como escenario I. Aunque sería más apropiado llamarle, aquí y ahora, el escenario I es el más creíble. Lo componen las personas y lugares que existen verdaderamente en el mundo material y conocido en el mismo momento del experimento. Es el mundo representado para nosotros por nuestros sentidos físicos, el que la mayoría de nosotros estamos seguros de que existe. Las visitas al escenario I, mientras se está en el segundo cuerpo, no deben contener seres, hechos o lugares extraños. Insólitos quizás, pero no extraños ni desconocidos. Si se da este último caso, la percepción queda distorsionada. Por eso los únicos resultados demostrables por métodos estándar de confirmación se han dado moviéndose en el segundo cuerpo por el escenario I. Todos los experimentos del capítulo 3 se hicieron en el escenario I. De todas formas, tanto estos como otros de la misma categoría son una ínfima minoría con respecto a todos los experimentos registrados. A primera vista parece muy sencillo. Salir del cuerpo físico y meterse en el segundo, después ir a visitar a George y entrar en contacto, volver al cuerpo físico y contar la experiencia. Y ya está. Ojalá fuera así de fácil. Sin embargo, los factores en presencia que lo hacen difícil son perfectamente reconocibles. El reconocimiento de un problema presupone una eventual solución de una u otra forma, y quizás sea también así en este caso. Tomemos primero los factores de dirección e identificación. Supongamos, por ejemplo, que estando plenamente consciente y en su cuerpo físico alguien puede remontarse por el aire en vez de caminar por el suelo o ir en coche. Descubre esa capacidad y decide ir volando a casa de George para demostrar cómo funciona. Su casa o su laboratorio está en las afueras de una gran ciudad. George vive en la otra punta. Echa a volar una tarde soleada. Por supuesto, gana altura para evitar los obstáculos, árboles, edificios, etc. Como no está muy seguro, no vuela demasiado alto. Quiere poder reconocer hitos que serían difíciles de ver a 2000 metros de altitud. Por lo tanto, vuela bajo, a unos 30 metros del suelo. Tiene que decidir por dónde ir. Busca puntos de referencia. En ese momento se da cuenta de que tiene un problema. No tiene una ruta magnética para ir a casa de George y además, no le serviría de nada tenerla. No tiene brújula. Sin amilanarse, decide atravesar la ciudad tomando como referencia las calles y edificios conocidos. Ha hecho esa ruta en coche muchas veces, de manera que encontrará fácilmente el camino. Sobrevuela calles y casas y de inmediato se encuentra confuso. Lo conocido se convierte de pronto en desconocido. Mira atrás y tiene dificultades para localizar su propia casa. Enseguida comprende la razón. Es un ser terrestre y su punto de vista ha estado siempre a menos de 2 metros de altura. Normalmente solemos mirar al frente o hacia abajo. Solo ocasionalmente miramos hacia arriba, cuando algo atrae nuestra atención. Pero el ángulo de visión de esa mirada hacia arriba tiene poco que ver con mirar desde 30 metros de altura. ¿Cuánto tardaría usted en reconocer su casa si le enseñan una fotografía tomada desde arriba? Eso mismo es aplicable a los entornos, calles, edificios, ciudades y personas conocidas. Consigue llegar a casa de George, pero le cuesta un buen rato. Puede no identificarla desde una altura de 30 metros porque solo conoce la fachada y se está acercando por la parte de atrás. No solo tiene él este problema. Los pilotos de avión, si se distraen un momento, se pierden a 2 millas del aeropuerto cuando vuelan bajo a plena luz del día. Solo los instrumentos de navegación pueden proporcionar la orientación instantánea requerida. Es fácil ver cómo puede arreglarse este problema cuando su amigo George vive en otra ciudad relativamente distante y que nunca ha visitado ni ha visto en fotografía. Está claro que llegaría si pintara una X fluorescente en el tejado, con una baliza luminosa de una potencia de 10.000 bombillas e indicadores semejantes en calles y carreteras a lo largo de la ruta. Hagamos ahora el viaje con el segundo cuerpo y examinémoslo comparativamente. Se remonta a unos 30 metros de altura, flotando en el aire, esta vez sin cuerpo físico. El día es soleado, pero la vista le falla un poco. Todavía no se ha acostumbrado a la técnica de cómo tiene que ver. El resultado es cierta distorsión de la visión. Se dirige despacio desde su casa a la de George igual que si estuviera en el cuerpo físico. Un proceso igual de lento en peores condiciones visuales. Hay un camino mejor y más rápido. Afortunadamente, parece haber sentidos direccionales si se aprende a utilizarlos. La clave está en el sí. Como ya se ha dicho, consiste en pensar en la persona que está en el punto de destino, no en el sitio, sino en la persona, y en utilizar el método prescrito. Se llega en cuestión de momentos. Puede verse pasar el paisaje si se desea, aunque es un poco desconcertante cuando hay que lanzarse de cabeza contra un edificio o un árbol y atravesarlo. Para evitar este tipo de traumas hay que olvidarse de ver durante el trayecto. Nunca se quita uno de encima el condicionamiento del cuerpo físico de que las cosas son sólidas. Al menos yo no lo he conseguido. Sigo teniendo tendencia a dirigirme a la puerta para salir hasta que vuelvo a darme cuenta de la situación cuando la mano de mi segundo cuerpo atraviesa el pestillo. Irritado conmigo mismo, me lanzo entonces a través de la pared en vez de por la puerta para reforzar mi conciencia de las características del segundo estado. Aparte de este oportuno instinto de localización que no se ve afectado por la distancia, está el problema de que el sistema de navegación automática es demasiado preciso. Funciona según qué se piensa y en quién se piensa. La más mínima distracción durante un microsegundo provoca una desviación en la ruta. Si a esto se añade que la mente consciente puede estar en conflicto con el superconsciente acerca de cuál debe ser el destino, queda claro por qué han acabado en fracaso tantos experimentos para producir datos probatorios del escenario y a veces incluso surge la pregunta de cómo se han podido obtener resultados habiendo tantas dificultades. Como experimento se puede probar a concentrarse durante un minuto en una única acción, hecho o cosa que disguste, emocional e intelectualmente, con manifestación expresa del superconsciente, sin intromisión de ningún otro pensamiento ajeno. Se descubrirá que requiere cierta práctica. He aquí algunos ejemplos tomados de mis apuntes acerca de la desorientación causada por intromisión de un pensamiento. 12 de abril de 1963. Media tarde.
Temperatura, 4.5 grados centígrados. Poca humedad, presión atmosférica alta. Utilizada la técnica de cuenta atrás, la sensación de calor surge al llegar al 31. Disociación fácil, con idea de visitar a un amigo. Utilizado el método del alargamiento, parece un viaje insólitamente largo de 3 millas. Después me detuve, miré a ver dónde me encontraba y vi que estaba sentado al borde del tejado de una casa de 2 plantas, con el patio trasero a mis pies. Había una mujer con una escoba en la mano barriendo el patio. Mientras yo la observaba se volvió para entrar en casa. Cuando estaba a punto de hacerlo algo le hizo levantar la vista directamente hacia mí. Sobresaltada, se escabulló dentro de la casa y cerró de un portazo. Me dio la sensación de que debía irme, avergonzado por haber asustado a la mujer. Utilicé la señal de regreso al movimiento físico y volví con facilidad, entrando en mi cuerpo físico sin dificultad. Tiempo invertido, 7 minutos y 10 segundos. Comentario, me pregunto qué vería sentado en el alero. Además, ¿por qué este destino? Evidentemente, otro fallo en la concentración. 29 de junio de 1960. Entrada la noche. Temperatura, 21 grados centígrados. Humedad media, presión atmosférica media, físicamente cansado. El aflujo de sangre se produjo en el punto de resistencia antes de quedar dormido, con idea de visitar al Dr. Andrija Puharich en algún lugar de California. Me moví a ciegas durante un tiempo y después me detuve. Había 4 personas sentadas a una mesa, 3 hombres y un chico de unos 11 años. Evidentemente, no era el Dr. Puharich, a menos que se tratara de una situación insólita. Pregunté dónde estaban, en qué sitio, población y estado. No hubo respuesta a mi pregunta y sentí preocupación y cautela ante ellos. Repetí la pregunta y el chico se dio la vuelta y cuando estaba a punto de contestar, uno de los hombres le dijo, como se lo digas. Estaba claro que yo les daba miedo por alguna razón. Les pedí disculpas por mi nerviosismo y les expliqué que aún era novato en el medio no físico, di media vuelta y me marché. No quería que se sintieran incómodos. Regreso al cuerpo físico sin incidentes. Tiempo invertido, 18 minutos. Comentario, falta de contacto con las actividades del Dr. Puharich en ese momento, por lo que me cuenta. Otro destino fallido, validación imposible. ¿Por qué da tanto miedo mi presencia? Esta incapacidad de controlar el destino ha sido y sigue siendo el principal obstáculo para lograr consistencia y repetición en los experimentos. Los resultados de los intentos expuestos se deben a intrusiones semejantes a las descritas, y muchas de ellas obedecen a las mismas pautas. He aquí un caso que produjo datos probatorios, aunque los participantes ni fueron ni son conscientes de su participación. 27 de noviembre de 1962. Mañana. Temperatura, 4.5 grados centígrados. Humedad media, presión atmosférica por debajo de la media. Físicamente descansado. Utilicé la cuenta atrás para relajarme y la pauta mental centrada en el sexo con respiración oral para crear condiciones. Me despegué para salir del cuerpo, como si quitara la capa exterior física, y acto seguido me sentí libre y flotando por la habitación. Mi idea era ir a ver a Agnew Benson. Alcé el vuelo despacio para observar el entorno con el mayor detalle posible. Atravesé despacio la pared del oeste, notando la textura de cada capa de material, entré en otra habitación decorada como un cuarto de estar y luego en una tercera habitación, también cuarto de estar, todas ellas vacías, y entonces gané velocidad. Todo era una mancha negruzca y no veía nada. Finalmente me detuve, concentrado todavía en el señor Benson. Estaba en una habitación de tamaño normal, era un dormitorio con 3 personas dentro. Había una cama grande a la derecha, con 2 adultos acostados en ella. Una niña de 5 o 6 años estaba sentada en el suelo junto a la cama, en el lado izquierdo. La niña me miró directamente y dijo muy alterada, sé quién eres. Me volví hacia ella con toda la amabilidad posible para no asustarla y le dije. Ah, sí, bien, que soy yo. No le dio miedo decirme, eres una proyección astral. Podía haber empleado la palabra, fantasma, pero sabía lo que se decía. Le pregunté dónde vivía y en qué año estábamos, pero no supo responderme, de manera que me volví a las personas que estaban en la cama. Procuré tener cuidado para que no les diera miedo ni se pusieran más nerviosos de lo que ya estaban. Les pregunté en qué año estábamos, pero no parecieron entenderme, no hay noción de tiempo en el superconsciente. Me concentré en el hombre y le pregunté cómo se llamaba y dónde vivía. Me contestó nervioso. Como vi que se inquietaba, me aparté y me asomé a la ventana para ver si reconocía dónde estaba. Vi un tejadillo como los que cubren los porches, una calle con muchos árboles y una mediana cubierta de hierba. Había un coche estacionado en el bordillo, un sedán de color oscuro. Sentí la necesidad de regresar al cuerpo físico y me volví a las 3 personas. Les pregunté si querían verme, despegar, y la niña dijo que sí mientras que los 2 adultos parecieron aliviados. Utilicé la técnica del alargamiento, atravesé el techo y regresé al cuerpo físico sin problemas. La razón de que me acuerde, garganta seca por la respiración oral. Tiempo invertido, 42 minutos. Comentario, he localizado a esta familia por teléfono en la dirección que me dio el hombre. Estaría bien visitarles físicamente bajo cualquier pretexto. Después de esto puede verse que hacen falta esfuerzos más amplios y organizados para la validación general de las actividades del segundo cuerpo en el escenario y no basta con un solo sujeto y un grupo de científicos y psiquiatras. Tampoco se puede olvidar que en este estadio de control son inevitables las visitas inesperadas a personas que no se lo esperan. Quizás se avanzara mucho si se pudiera entrevistar a estas personas sobre lo que vieron y sintieron en el momento de la visita. Lo difícil es localizarlas. Obtener datos para identificar el sitio visitado, como en el ejemplo anterior, es la excepción que confirma la regla. Además, es interesante, siempre que sea posible, determinar los fallos en la observación de las actividades en el escenario y mientras se está en el segundo estado. Salvo en casos raros, la mayoría de los registros visuales son en blanco y negro. Sin embargo, los fuertes contrastes de luces y sombras dan lugar a percepciones erróneas. Por ejemplo, una luz intensa sobre los cabellos oscuros de una persona puede hacer que parezcan rubios en vez de oscuros. Por ejemplo, en mis apuntes se ve lo siguiente. 5 de mayo de 1961.
Temperatura, 15.5 grados centígrados. Humedad alta, presión atmosférica media, físicamente neutral. Después de cenar, a primera hora de la noche, con la idea de visitar al Dr. Kuharich utilizando la técnica de respiración bucal para la relajación, llego al estado de vibración tras algunas dificultades mediante la técnica de alargamiento 90 grados. Aplicación de simple elevación mental, concentración mental en el deseo de visitar al Dr. Kuharich. Tras un breve trayecto me detuve en la habitación. Había una mesa larga y estrecha con varias sillas y estanterías. Había un hombre sentado a la mesa escribiendo en un papel. Se parecía al Dr. Kuharich, pero tenía el pelo más claro o rubio. Le saludé, me miró y sonrió, después dijo que debería dedicar más tiempo a nuestro proyecto, pidiendo disculpas por ser tan descuidado. Le dije que le comprendía, después noté la comezón de regresar al cuerpo físico y le expliqué que tenía que marcharme. Dijo que se daba cuenta de mi necesidad de prudencia, yo di media vuelta y retorné rápidamente a mi cuerpo físico. Volví a entrar sin dificultad, con el brazo derecho dormido por haber estado apoyado sobre él, razón suficiente para recordarlo. Comentario. En relación con el Dr. Kuharich, el escenario era correcto, las acciones también, pero no recuerda mi visita. La luz intensa desde lo alto puede haber causado el reflejo, rubio. Lo anterior ilustra también el problema de la comunicación. El Dr. Kuharich, despierto y consciente de que se estaban haciendo intentos concretos de visitarle, no tenía recuerdo consciente de semejante visita. Todos los demás factores coinciden exactamente, excepto la conversación relatada. Esto ha ocurrido tan a menudo en estos ejemplos que ha dado pie a muchos comentarios. Al principio se sugirió que estas conversaciones eran fantasías mías. Parecía probable que al hacerlo así yo estaba simplemente recordando mi conocimiento de la persona visitada para crear una auténtica conversación a nivel inconsciente. Esta teoría sufrió un revés cuando varias conversaciones proporcionaron datos conocidos solamente por el otro interlocutor. Otra de las dificultades de viajar por el escenario y reside en el factor tiempo. Lo malo es que los mejores momentos para relajarse profundamente, tan necesarios para crear el segundo estado, suceden a altas horas de la noche. Por lo tanto, es bastante natural aprovecharlos en la medida de lo posible. Hace falta menos esfuerzo y la separación es mucho más rápida. Sin embargo, las condiciones fisiológicas y psicológicas que contribuyen a inducir este estado son impredecibles y, además, no se las conoce del todo. Este inconveniente ha hecho que muchos experimentos en busca de datos probatorios hayan acabado en fracaso. La persona visitada no realizaba otro acto reseñable más que dormir profundamente en la cama. Esto no constituía ninguna prueba. Todo el mundo realiza este acto por las noches. Del mismo modo, los intentos de validación durante el día también presentan complicaciones. Al no haber fijado la hora o el momento del contacto, todo el mundo está inmerso en sus quehaceres habituales. Por lo tanto, cuando se efectuaban las visitas, no se les encuentra necesariamente efectuando algún acto singular o en un estado insólito. El resultado era que, cuando se pedía confirmación, los actos cotidianos normalmente intrascendentes observados durante estas visitas no eran a menudo más que vagos recuerdos en la persona contactada. Tenemos mucha tendencia a olvidar los detalles de los actos rutinarios de la vida. Cualquiera puede comprobarlo, basta con tratar de recordar, por ejemplo, lo que estaba haciendo ayer a las 3:20 de la tarde. Si era una tarea rutinaria, recordará, como mucho, haberla llevado a cabo, pero nada más. Los detalles se le escaparán. Sin embargo, los experimentos de visitas en el escenario y son extraordinariamente importantes, quizás más que cualquier otra cosa que pueda intentarse por ahora. Solamente pueden obtenerse suficientes datos probatorios del segundo cuerpo y el segundo estado a través de este tipo de visitas en el escenario y suficientes en el sentido de incitar a estudios serios llevados a cabo por autoridades científicas de nuestro tiempo. Solo a través de este tipo de múltiples estudios monográficos puede producirse un cambio revolucionario en relación con el segundo cuerpo, aplicable además al conocimiento del ser humano. De lo contrario, y en el mejor de los casos, seguirá siendo un enigma sin resolver o, en el peor, una fantasía ridícula e inaceptable para filósofos y científicos. Por esta razón el tema recurrente en los informes de los experimentos es obtener datos probatorios. He aquí otro experimento posterior en el escenario y llevado a cabo en el laboratorio de EEG del hospital de una importante universidad. Experimento numeral X5-19 de julio de 1966. Llegada al laboratorio de EEG del hospital a las 9 de la noche, después de un viaje en coche de 60 millas desde Richmond. Ninguna sensación particular de fatiga. Tuve sueño antes, a eso de la 1 de la tarde, pero no me dormí. Y activo desde las 6:30 de la mañana. A eso de las 9:30, la técnico, la única persona presente cuando llegué, ya me había puesto todos los electrodos la técnico. Me eché en una cama plegable en una habitación en penumbra, con una almohada y una sábana, sin camisa pero con los pantalones puestos. Tuve la dificultad habitual para apoyar cómodamente la cabeza, en especial la oreja contra la almohada. Duermo de costado, no importa cuál, ambos me resultaban igual de incómodos por los electrodos aplicados a las orejas. Cuando me pareció haberlo logrado, traté en vano de relajarme de modo natural. Hasta que utilicé el método de relajación fraccional contando a partir del 1 y asociando cada número con una parte del cuerpo, empezando por los pies, mirando con los ojos cerrados en dirección a esa parte del cuerpo mientras pensaba en el número y en la orden mental de relajarme. Se me fue varias veces la cabeza, como es habitual, y me esforcé en concentrar la atención en la técnica de relajación. Efectué toda la secuencia sin lograr una relajación completa, de manera que volví a empezar por el principio. Al cabo de 3/4 de hora sin conseguir relajarme decidí tomarme un descanso, me incorporé a medias y llamé a la técnico. Así sentado, me fumé un cigarrillo, estuve charlando con la técnico entre 5 y 8 minutos y luego decidí volver a intentarlo. Después de dedicar algún tiempo a intentar mitigar la incomodidad de los electrodos, me concentré en la oreja para dejarla insensible con éxito parcial. Después volví a utilizar la técnica de relajación fraccional. A mitad del proceso esta segunda vez apareció la sensación de calor mientras estaba, o eso me pareció, plenamente consciente. Decidí intentar el método, media vuelta, es decir, empecé despacio a dar media vuelta, como se hace con el cuerpo físico estando en la cama. Empecé a notar como si estuviera dando la vuelta y al principio creí que lo que estaba moviendo era el cuerpo físico.
Noté que me había salido del borde de la cama plegable y eché el brazo al suelo para evitar caerme. Como no llegué a tocarlo, inmediatamente supe que me había separado. Me aparté del cuerpo físico, atravesé una zona oscura y después me encontré con 2 hombres y una mujer. La visión no era muy buena, pero mejoró al acercarme. La mujer, alta, de cabellos oscuros, de unos 40 años, estaba sentada en un sofá. A su derecha estaba sentado un hombre. Frente a ella, un poco hacia la derecha, estaba el segundo hombre. Mantenían una conversación que no alcancé a oír. Todos me resultaban extraños. Traté en vano de llamar su atención, hasta que alargué el brazo y pelisqué con mucha suavidad a la mujer en el costado izquierdo, por debajo de las costillas. Pareció reaccionar, pero no dijo nada. Decidí regresar al cuerpo físico para orientarme y volver a empezar. El regreso al cuerpo físico fue fácil, bastó pensar en ello. Abrí los ojos físicos, todo estaba bien, tragué saliva para humedecer la garganta reseca, cerré los ojos, dejé que surgiera la sensación de calor y después utilicé la misma técnica de la media vuelta. Esta vez me quedé flotando a ras de suelo, al lado de la cama plegable. Caí despacio y pude notar cómo atravesaba los cables del eje mientras descendía. Toqué el suelo con suavidad y después pude ver la luz procedente de la puerta abierta de las otras alas del eje. Procurando no salirme de allí, me metí debajo de la cama plegable, manteniendo un leve contacto con el suelo y flotando en posición horizontal, tocando el suelo con la yema de los dedos para mantener la posición. Atravesé despacio la puerta, busqué a la técnico, pero no di con ella. No estaba en la sala de la derecha, sala de la consola de control, salí a la sala de fuera, intensamente iluminada. Miré en todas direcciones y de pronto la vi allí. Aunque no estaba sola, había un hombre con ella, de pie, a su izquierda. Procuré llamar su atención y fui recompensado casi al instante por una explosión de júbilo y felicidad por haber conseguido al fin el objetivo que estábamos buscando. Ella estaba sinceramente entusiasmada y me abrazó llena de alegría y entusiasmo. Yo le correspondí y surgió una leve connotación sexual que no me costó pasar por alto. Acto seguido, retrocedí y le puse con suavidad las manos en la cara, una en cada mejilla, y le di las gracias por su ayuda. Sin embargo, no hubo otra comunicación inteligente, objetiva y directa con ella más que la reseñada. Ninguno de los dos lo intentamos porque yo estaba demasiado excitado por haber conseguido al fin la separación sin salir de allí. Entonces me volví al hombre, que era más o menos de su misma estatura, con el pelo rizado y un mechón sobre la frente. Traté de llamar su atención, pero no lo logré. Decidí otra vez, aunque de mala gana, darle a ella un suave pellizco y se lo di. No advertí respuesta alguna por su parte. Al notar que algo me llamaba para regresar a mi cuerpo físico, di media vuelta, salí por la puerta y me deslicé sin problemas dentro de él. Razón de la incomodidad, garganta reseca y oreja dolorida. Tras verificar que la integración era completa, que notaba, normales, todas las partes del cuerpo, abrí los ojos, me incorporé y llamé a la técnico. Entró y le dije que al fin lo había logrado y que la había visto con un hombre. Me contestó que era su marido. Le pregunté si estaba fuera y me contestó que sí, que había venido a estar con ella esas últimas horas. Le pregunté por qué no le había visto antes y me contestó que era política del hospital que las personas ajenas al mismo no vieran ni a los sujetos de los experimentos ni a los pacientes. Le expresé mi deseo de conocerle y ella accedió. La técnico me quitó los electrodos, salí con ella y conocí a su marido. Era de la misma estatura que ella, con el pelo rizado y, tras intercambiar las cortesías de rigor, me marché. No pregunté a ninguno de los dos si habían visto, notado o sentido algo. Sin embargo, tuve la impresión de que él fue el hombre al que había observado con ella durante mi actividad no física. Mi segunda impresión era que ella no estaba en la sala de control cuando les visité, sino en otra sala, de pie, con él. Esto puede ser difícil de determinar, si hay una norma estricta con respecto a que la técnico debe estar siempre en la consola. Si se le puede convencer de que en este caso es más importante la verdad, quizás pueda validarse este segundo aspecto. La única prueba, aparte de lo que hubiera aparecido en el eje, es la presencia de su marido, a quien yo no conocía antes del experimento. Este último hecho puede ser verificado por la técnico. Secuela reseñable. En un informe dirigido al Dr. Tart, la técnico confirmó que estaba en la sala exterior con su marido cuando se produjo la mencionada separación. También confirmó que yo no sabía que él estuviera presente y que no le conocía. El Dr. Tart declara que el eje manifiesta movimientos insólitos y únicos durante el tiempo de actividad. 5. Infinito, eternidad. La mejor presentación del escenario 2 es sugerir una sala con un rótulo en el dintel de la puerta. Por favor, revise aquí todos los conceptos físicos. Si acostumbrarse a la idea de un segundo estado es una experiencia incómoda, el escenario 2 puede ser difícil de aceptar. Seguro que produce efectos emocionales en la medida en que modifica seriamente lo que hemos aceptado como realidad. Es más, muchas de nuestras doctrinas religiosas e interpretaciones subsiguientes quedan abiertamente en cuestión. Baste decir que solo una pequeña parte de las visitas al escenario 2 a través del segundo cuerpo ha proporcionado datos probatorios, pues se trata de visitas que no permiten demostraciones fáciles. Por lo tanto, buena parte del material del escenario 2 es una cautelosa extrapolación. Sin embargo, centenares de experimentos en esta área particular han arrojado resultados concluyentes. Si A más B es igual a C 63 veces, hay un alto grado de probabilidad de que A más B sea igual a C 64 veces. Postulado, el escenario 2 es un medio no material con leyes de movimiento y materia relacionadas solo remotamente con las del mundo físico. Es una inmensidad con unos límites desconocidos para este experimentador, y una profundidad y dimensión incomprensibles para la mente finita y consciente. En esta inmensidad están todos los aspectos que atribuimos al cielo y al infierno, ver capítulo 8, que no son sino parte del escenario 2. Está habitado, si puede decirse así, por entidades con diversos grados de inteligencia con los cuales es posible la comunicación. Según se expondrá en los análisis de percentiles en un capítulo posterior, en el escenario 2 se ven alterados los fundamentos. El tiempo no existe, según los estándares del mundo físico. Hay una secuencia de acontecimientos, un pasado y un futuro, pero no separación cíclica. Ambos continúan existiendo colindantes con él. Ahora, son inútiles las medidas, desde los microsegundos a los milenios. Otras medidas pueden representar estos factores en cálculos abstractos, pero esto no es seguro.
Las leyes de la conservación de la energía, la teoría de los campos de fuerzas, la mecánica ondulatoria, la gravedad, la estructura de la materia, todo esto ha de ser demostrado por los más versados en cada uno de estos campos. Parece haber una ley primordial que reemplaza a todas las mencionadas. El escenario 2 es un estado del ser donde lo que denominamos pensamiento es la fuente de la existencia. Es la fuerza creadora vital que produce la energía, ensambla la materia con la forma y proporciona los canales de percepción y comunicación. Sospecho que el propio ser, o el alma, en el escenario 2 no es más que un vórtice o bucle organizado según esta ley primordial. Se es lo que se piensa. En este medio no hay suplementos mecánicos. No hacen falta coches, barcos, aviones ni cohetes como medios de transporte. Se piensa en el movimiento y ya es un hecho. El teléfono, la radio, la televisión y otros medios de comunicación no sirven para nada. La comunicación es instantánea, no se ven tierras de labor, huertas, ranchos de ganado, industrias alimenticias ni tiendas. En ninguna de las visitas experimentales se hizo alusión a la necesidad de energía procedente de la alimentación. No se sabe cómo se repone la energía en caso de que se consuma. El mero pensamiento es la fuerza que cubre cualquier necesidad o deseo. Lo que se piensa es la matriz de la acción, situación y posición en esta realidad más amplia. Este es esencialmente el mensaje que la religión y la filosofía han estado tratando de inculcar a través de los siglos, si bien menos claro y, a menudo, distorsionado. Una de las facetas de este medio de pensamiento resulta muy reveladora al respecto. Las preferencias atraen a las preferencias, los iguales se atraen. No sabía que hubiera una norma que rigiera de un modo tan particular. Para mí no había sido más que una abstracción, pero al proyectarla hacia afuera se empieza a apreciar la infinita variedad que hay en el escenario 2. El destino parece estar integrado por completo dentro del marco de las más íntimas y constantes motivaciones, emociones y deseos de cada uno. Se puede no ser consciente de querer ir a un determinado sitio, pero no hay alternativa. La supermente es más fuerte y normalmente toma las decisiones por uno mismo. Las preferencias atraen a las preferencias. El aspecto interesante de este mundo, o mundos pensado del escenario 2 es que se percibe efectivamente tanto la materia sólida como los objetos comunes del mundo físico. Estos últimos adquieren carta de naturaleza por 3 vías. Primera, los productos del pensamiento de quienes han vivido en el mundo físico y siguen conservando sus pautas. Esto se consigue casi de manera automática, sin proponérselo deliberadamente. Segunda, quienes gustaban de ciertas cosas en el mundo físico y las recrean para embellecer el entorno en el escenario 2. Tercera, supongo que es una clase superior de seres inteligentes más conscientes del entorno del escenario 2 que la mayoría de sus moradores. Su objetivo parece ser el de la simulación del medio físico, al menos temporalmente, en atención a quienes emergen del mundo físico después de la muerte. Esto se hace para amortiguar el trauma y el impacto sobre los recién llegados, presentándoles formas y entornos familiares en las primeras fases de su transformación. A estas alturas ya se puede empezar a entender la relación del segundo cuerpo con el escenario 2. El escenario 2 es el medio natural del segundo cuerpo. Sus principios de acción, composición, percepción y control se corresponden todos con los del escenario 2. Esta es la razón de que la mayoría de mis intentos de viajes experimentales me llevarán involuntariamente a algún punto del escenario 2. El segundo cuerpo no pertenece al mundo físico. Aplicarlo a las visitas a la casa de George y a otros destinos físicos es como pedir a un buzo que descienda al fondo del mar sin escafandra ni equipo apropiado. Puede hacerlo, aunque no por mucho tiempo ni demasiadas veces. Por otra parte, puede caminar una milla para ir a comprar a diario sin efectos perjudiciales. Por lo tanto, viajar a puntos del mundo físico es un proceso, forzado, en el estado del segundo cuerpo. Mediante la más leve relajación mental la supermente guía al segundo cuerpo en el escenario 2. Es lo natural. Nuestro concepto tradicional de espacio queda en entredicho cuando se aplica al escenario 2. Parece interpenetrar nuestro mundo físico, aunque su ilimitada extensión escapa a nuestra comprensión. A lo largo de los siglos se han formulado muchas teorías sobre dónde está, si bien pocas son las que encajan con la mente científica moderna. Todas las visitas experimentales a esta área han servido de poco para formular una teoría más aceptable. Lo más aceptable es el concepto de la vibración ondulatoria, que supone la existencia de una infinidad de mundos operando en frecuencias diferentes, siendo este mundo físico una de ellas. Pudiera ser que el mundo o mundos del escenario 2 se haya entremezclado con nuestro mundo físico material del mismo modo que las diversas frecuencias de onda del espectro electromagnético pueden ocupar simultáneamente el espacio con un mínimo de interacción entre sí. Salvo en raras o insólitas condiciones, nuestros sentidos, naturales, y nuestros instrumentos, que son una extensión de ellos, resultan completamente incapaces de percibir y dar cuenta de esas posibilidades. La respuesta a la pregunta, ¿dónde?, es evidente a partir de esta premisa. ¿Dónde? Es, aquí. La historia de las ciencias humanas avala dicha premisa. No teníamos ni idea de que existieran sonidos que no capta el oído humano hasta que fabricamos los instrumentos para detectarlos, medirlos y crearlos. Hasta hace relativamente poco tiempo, quienes sostenían que podían oír cosas que otros no podían eran considerados dementes o perseguidos por brujería. Hasta el siglo pasado solo podíamos percibir el espectro electromagnético en términos de luz y calor. Seguimos sin conocer la capacidad del cerebro humano, un órgano electroquímico, en términos de transmisión y recepción de la radiación electromagnética. A la luz de estas lagunas se comprende fácilmente por qué la ciencia moderna no ha empezado a considerar la capacidad de la mente humana para penetrar en un área donde no se ha elaborado ninguna teoría seria. Hay tanto que contar sobre el escenario 2 que sería demasiado farragoso extraer citas directas de centenares de páginas de apuntes tomados. Las visitas cercanas y lejanas en el escenario 2 ocupan la mayoría del texto de los capítulos subsiguientes. Es el resumen de experiencias fundamentadas que pueden llamar la atención sobre este fenómeno, y plantear las cuestiones que exigen respuesta. Por cada cosa que se conoce puede haber un millón de cosas desconocidas, pero al menos hay un punto de partida. En el escenario 2 la realidad se compone de los deseos más profundos y los miedos más angustiosos. El pensamiento es acción, y ninguna coraza protectora de condicionamientos o inhibiciones esconde a los ojos de los demás la propia intimidad. La honestidad es la mejor política porque es lo mínimo. Efectivamente, la existencia es indiferente según los estándares expuestos.
Es esta diferencia la que crea los grandes problemas de adaptación incluso cuando se intenta efectuar una visita allí estando en el segundo cuerpo. La emoción pura, tan cuidadosamente reprimida en nuestra civilización física, se libera en toda su potencia. Decir que al principio resulta abrumador es quedarse corto. Se trata de un estado que sería tildado de psicótico. Mis primeras visitas al escenario 2 sacaron a flote todas las pautas emocionales reprimidas que yo había considerado remotamente tener, y otras muchas que no sabía que existieran. Llegaron a dominar tantos mis actos que me quedé anonadado tanto por su enormidad como por mi incapacidad para controlarlas. El tema dominante era el miedo a lo desconocido, a seres extraños no físicos, a la muerte, a Dios, a saltarse las normas, a descubrir, al dolor, por citar solo unos cuantos. Estos miedos eran más fuertes que el impulso sexual a la unión que, según queda dicho, era en sí mismo un tremendo obstáculo. Hubo que someter una a una, dolorosa y trabajosamente, las pautas emocionales que estallaron incontrolables. No fue posible ningún pensamiento racional hasta haberlo logrado. Emprendí el regreso sin mucha consistencia, más bien como un lento aprendizaje desde la locura al pausado razonamiento objetivo. Un niño aprende a civilizarse a través del paso de la infancia a la etapa adulta. Sospecho que ocurre lo mismo en la adaptación al escenario 2. Si no durante la vida física, es lo primero que sobreviene después de la muerte. Esto conlleva que las áreas del escenario 2 más próximas al mundo físico estén pobladas en su mayor parte por seres dementes, o casi, y que conservan las emociones. Esto parece ser cierto casi siempre. Entre ellos se cuentan los que están vivos y a la vez dormidos o drogados y, en su segundo cuerpo, y muy probablemente los que están muertos, aun cuando conservan las emociones. Lógicamente, esta área próxima no es un lugar agradable para estar. Es un nivel o un plano al que se pertenece, hasta que se aprende más. No sé lo que les ocurre a quienes no aprenden. Quizás permanezcan allí para siempre. En el momento de la disociación del mundo físico a través del segundo cuerpo ya se está en las inmediaciones de esta zona próxima del escenario 2. Es aquí donde se encuentran toda clase de personalidades incoherentes y seres animados. Si existe algún mecanismo protector para el neófito, yo no lo vi. Solo a través de una cautelosa y a veces terrible experimentación fui capaz de aprender las artimañas para atravesar esta zona. El caso es que he tenido la suerte de no encontrar problemas en este sentido durante varios años. Además de los torturadores y los diversos conflictos que se recogerán en los próximos testimonios, la motivación principal de estos casi habitantes es la liberación sexual en todas sus formas. Si se considera como producto de las últimas civilizaciones, incluidos los vivos pero dormidos, y los muertos, es fácil de comprender la necesidad de liberación de la represión de esta necesidad básica. La clave está en que todos los que viven en esta zona próxima intentan la sexualidad en los términos del cuerpo físico. No hay reconocimiento ni conocimiento del impulso sexual tal como se manifiesta en zonas más distantes del escenario 2. Con los condicionamientos derivados de nuestra propia sociedad era en ocasiones difícil evitar participar, pues la respuesta era automática. Afortunadamente, es posible aprender a controlar este factor. Los iguales se atraen. Hasta la fecha no he observado en ningún experimento el proceso de la muerte. Sin embargo, es más que una conjetura el hecho de que la existencia en el escenario 2 siga la actividad vital en el mundo físico. Experiencias parecidas a las siguientes, de sólido contenido a lo largo de los últimos 12 años, tal vez puedan ser explicadas a partir de algún otro concepto. Pero ningún otro parece más satisfactorio por ahora. En cierta ocasión experimenté una acuciante necesidad de ir a alguna parte, nada más abandonar el cuerpo físico. Cediendo a ese apremio efectué un breve trayecto y de pronto me detuve en un dormitorio. Había un chico solo, acostado en la cama. Tendría unos 10 u 11 años, y le funcionaba más que la vista, la consabida percepción de la identidad interior. El chico estaba solo y lleno de miedo, parecía enfermo. Me quedé un rato con él, intentando consolarle, y cuando se tranquilizó me marché, no sin prometerle que volvería. El viaje de vuelta al mundo físico transcurrió sin incidentes y no tenía ni idea de dónde había estado. Varias semanas después dejé el mundo físico. Estaba a punto de concentrarme en un determinado destino cuando apareció ante mi vista el mismo chico. Me vio y se me acercó. Yo estaba perplejo, pero no asustado. Alzó la vista y me preguntó, ¿y ahora qué hago? Como no se me ocurrió ninguna respuesta inmediata, le eché el brazo por el hombro y le di un abrazo consolador. Y pensé, ¿quién soy yo para darle instrucciones u orientaciones en lo que parece un momento vital? El chico se tranquilizó con mi presencia y se relajó. ¿Y a dónde voy?, preguntó como si tal cosa. Contesté lo único que en ese momento me pareció lógico. Le dije que esperara donde estaba, que dentro de poco llegarían unos amigos suyos y que le llevarían a donde debía ir. Esto pareció contentarle y yo prolongué un poco más el abrazo. Entonces me puso nervioso una señal del cuerpo físico, le di una palmada en el hombro y me marché. Al regresar al mundo físico tenía el cuello rígido por una mala postura. Lo puse bien y logré volver a entrar en el cuerpo físico para ir en busca del chico. Había desaparecido, al menos no pude dar con él. Una anécdota interesante. Al día siguiente el periódico publicó la noticia de la muerte de un chico de 10 años tras una larga enfermedad. Había muerto por la tarde, poco después de que yo iniciara mi experimento. Me esforcé en hallar alguna excusa aceptable para acercarme a sus padres y verificar los datos y tal vez aliviar su dolor, pero no se me ocurrió ninguna. Solo se pasa a los innumerables y evidentemente organizados núcleos de actividad del escenario 2 cuando se ha superado la fase de emoción pura. Es imposible transmitir a nadie la realidad de esta eternidad no física. Como ya han dicho muchas personas a lo largo de los siglos, hay que experimentarla. Lo más importante es que los habitantes de la mayoría de los lugares visitados siguen siendo humanos. Diferentes, en un medio distinto, pero aún con atributos humanos reconocibles. En una de las visitas acabé en una especie de parque con cuidados arriates de flores, árboles y césped, más bien una gran avenida con senderos en todas direcciones. En los senderos había bancos y cientos de hombres y mujeres paseando o sentados en los bancos. Unos muy tranquilos, otros algo azarados y muchos con una mirada perpleja de desorientación. Se les veía inseguros, sin saber qué hacer ni qué iba a pasar. No sé por qué, pero me di cuenta de que este era un punto de reunión donde los recién llegados aguardaban a sus amigos o parientes. Sus amigos se llevaban a los recién llegados desde este punto de reunión al sitio adecuado donde debían estar.
No tenía ningún motivo para permanecer allí, no reconocí a nadie, y regresé al cuerpo físico sin incidentes dignos de contar.